a hacer tu voluntad. Que tu Espíritu use tu palabra para producir un cambio en nosotros, para producir salvación en los que no te conocen, para producir madurez espiritual en aquellos que ya son tus hijos. Señor, te lo rogamos, que obres ahora en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Tienes la seguridad de tu salvación? ¿Tienes la certeza de que en el día del juicio final serás libre de toda condenación? ¿Tienes la convicción firme que después de morir irás a la presencia de Cristo y que al final serás revestido de gloria? Estarás de acuerdo conmigo en que no hay preguntas más importantes. Saber si es que estamos salvos realmente. Lamentablemente, la gran mayoría de personas han puesto su confianza de salvación en sus propias buenas obras, como si esas obras les habrían de llevar al cielo. Incluso dentro de iglesias cristianas hay tantos que creen que por haber hecho una decisión o por haber hecho una oración o por haberse emocionado o por haber llorado o por haber pasado al frente de la congregación o cualquier otra cosa que hayan hecho, piensan que por esa obra son salvos y están seguros. Y me dicen varias veces, he preguntado a algunos y me dicen, yo estoy seguro porque yo tomé esta decisión, porque yo hice esta oración. Mire, pastor, aquí en mi Biblia, aquí está la fecha. Estoy seguro porque en esa fecha fue. Qué horrible será morir y darnos cuenta que no fuimos lo suficientemente buenos, o que no tomamos la decisión lo suficientemente convencidos, sino que fue solo por emoción. Después de la muerte, dice la Biblia, viene el juicio. Y no hay una segunda oportunidad, no hay purgatorio, no hay reencarnación. Por eso es crucial tener la seguridad de salvación ahora, no después, sino hoy mismo. En nuestro estudio consecutivo del libro de Romanos hemos llegado al capítulo 5. Y en el capítulo 5 hemos estado estudiando del 1 hasta el 11, versículos del 1 al 11. Y como lo he enseñado varias veces en las últimas semanas, el enfoque central de Pablo aquí es nuestra esperanza. Nosotros como cristianos tenemos esperanza. Y Pablo le llama especialmente esperanza de gloria. Eso significa que algún día iremos a la gloria de Dios. Es nuestra esperanza. Pero esa esperanza no es solamente un buen deseo, sino que es una convicción firme. Estamos sólidamente seguros, totalmente convencidos que así será, porque yo he puesto mi fe en el Señor Jesucristo. La frase central, la frase más importante que nos da esa idea, está aquí en el capítulo 5, el versículo 2. Léelo, por favor. Estamos en Romanos, el capítulo 5, el versículo 2. Por quien, este es Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, eso significa nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Algún día vamos a la gloria. Es nuestra esperanza segura que los justificados serán glorificados. Ahí el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y estos que han sido justificados, en otras palabras, que han sido declarados justos por haber puesto su fe en el Señor Jesucristo, esas personas serán
glorificados. ¿Y cómo viven hoy? ¿Cómo viven en medio de las tribulaciones? Viven con esperanza de gloria. Y eso es lo que nos sostiene, esa convicción de que vamos a ver a nuestro Creador y a nuestro Salvador y vamos a vivir para siempre con Él. Por eso, en el versículo 3, dice que podemos gloriarnos, gozarnos también en las tribulaciones, en el sufrimiento, en las aflicciones. ¿Cómo es posible que yo pueda gozarme en medio de las aflicciones? Como lo dije, no porque seamos masoquistas, sino porque sabemos que esas aflicciones tienen un fin, tienen una meta, un objetivo final. ¿Cuál es? Mira el versículo 3. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Otra vez la esperanza. Nos gozamos en la esperanza. Y si vienen las tribulaciones, nos gozamos también, porque esas tribulaciones al final producirán mayor y más fuerte esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El fundamento de esa esperanza es un fundamento histórico, objetivo. No es una esperanza que está flotando en el aire, sino que está construida sobre la roca. ¿Qué roca? La roca del amor de Dios. Ese amor que se manifestó en la cruz. Si Cristo no hubiera muerto ni resucitado, yo no tendría ninguna esperanza. Pero es porque Él murió por mis pecados y resucitó para que yo pueda tener vida eterna, que tengo esperanza. Mira los siguientes versículos. 5. La esperanza, dice, no avergüenza, no me decepciona, no me desilusiona, porque es sólida, porque es firme. Dice ahí, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa cruz, hace 2000 años, es el fundamento, es la roca sobre la cual yo construyo mi esperanza. Los justificados serán glorificados. No por sus obras, sino por la obra que hizo Cristo en la cruz hace 2000 años. Y esa obra es la manifestación más grande del amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso tengo esperanza en Él. Hoy vamos a ver los versículos del 9 al 11. En estos del 9 al 11, Pablo sintetiza su punto principal. En otras palabras, en 3 versículos va a decir, tenemos una esperanza firme. Aquellos que han sido justificados por su fe en el presente serán glorificados en el futuro. Nuestra salvación es segura. El agente que obra nuestra salvación de principio a fin es Dios. Él nos justificó, Él nos reconcilió, Él nos santificó y Él nos va a glorificar en el futuro también. Así que gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que ha hecho a nuestro favor. ¿Dónde estaríamos si no fuera por Cristo? Ponte a pensar, ¿dónde estarías si no fuera por Cristo? Yo sé dónde estaría. Estaría perdido, estaría sin esperanza, estaría sin gozo, estaría sin nada. Recuerda que éramos enemigos de Dios. Recuerda que estábamos muertos en delitos y pecados, totalmente depravados, totalmente perdidos, justamente colocados bajo la ira de Dios. Lo merecíamos por nuestro pecado, hijos de ira, hijos de desobediencia. Aún así,
aún así, siendo aún pecadores, nos amó y dio a su Hijo para que muera por nosotros. Si eso no es amor, entonces no sé qué cosa es amor. Esa es la manifestación más grande. Qué amor maravilloso, qué amor sublime, cuando pusimos nuestra confianza en Él. En mi caso, cuando tenía yo 16 años de edad, estaba en quinto de secundaria, fue un predicó a toda la secundaria. Yo recibí a Cristo, creí en Él, confié en su evangelio, y al poner nuestra confianza en Él, Él nos declara justos. Eso es justificación. Borró nuestros pecados, nos reconcilió con el Padre. ¿Cómo no darle la gloria? ¿Cómo no vivir agradecidos con Él? ¿Cómo no vivir en gozo para Él? Por eso es que esta mañana mi propósito no es un propósito pequeño, sino que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes hoy día confíe y se goce plenamente en Dios cada día. No es un propósito pequeño, sino que cada uno de nosotros confíe y se goce plenamente en Dios cada día, porque nos ha dado una salvación tan grande, indestructible, preciosa, segura en Cristo Jesús. Por todo lo que Él ha hecho, gocémonos, vivamos para su gloria cada día. Vamos a leer estos 3 versículos. Romanos 5, del 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. 2 puntos nada más que quiero compartir con ustedes y que lo tienen en sus boletines. En primer lugar, por la obra de Cristo, es decir, por su muerte, por su resurrección, el creyente será salvo de la ira del juicio final de Dios. Por la obra de Cristo, el creyente será salvo de la ira del juicio final de Dios. Los versículos 9 y 10 nos presentan el mismo argumento por medio de 2 frases paralelas. Mira, en ambos versículos hay una frase que se repite, y es la frase mucho más. En el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados, seremos salvos de la ira. Y en el versículo 10, dice ahí, estando reconciliados, mucho más seremos salvos por su vida. Mucho más. Esta es la idea. La idea es esta, la siguiente. Dios, por medio de la muerte de Cristo, nos ha justificado y nos ha reconciliado. Nos ha salvado por completo y podemos disfrutar esa salvación ahora, en el presente. Pero no nos dejará abandonados, sino que mucho más nos salvará en el futuro también de su propia ira en el día del juicio final. Él completará su obra. Lo que Él comenzó en nosotros, lo terminará. Esa salvación que empezó el día que tú creíste en el Señor Jesucristo, terminará en la gloria de Dios. Y Dios mismo lo garantiza. En primer lugar, versículo 9 nos habla de la justificación. Ya les expliqué lo que esto es. Es un decreto de Dios. Él dice, Daniel Calle, por haber confiado en el Señor Jesucristo, es declarado justo.
como si nunca hubiera pecado. Esa es la justificación. Y es una referencia aquí a 5.1. Mira en el capítulo 5, el versículo 1, dice, justificados pues por la fe. Y en realidad es un resumen de todos los primeros 4 capítulos en los cuales Pablo habla de la justificación por la fe. Y ahora en el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Aquí Pablo está hablando a aquellos que ya pusieron su fe en Cristo y ya han sido declarados justos por Dios, estando ya justificados. Por lo tanto, ya tenemos paz con Dios, por lo tanto, ya tenemos gozo, por lo tanto, ya tenemos entrada a la gracia de Dios, por lo tanto, ya somos hijos de Dios, ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. A ellos está hablando aquí el apóstol Pablo. Y esa palabrita es importante, la palabrita en el versículo 9, ya. Estando ya justificados. Ahora puedes disfrutar de tu justificación, ahora puedes disfrutar de tu salvación, ahora puedes tener gozo ya en el presente. ¿Cómo el Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados? ¿Cómo hizo para cancelar nuestra deuda? ¿Cómo hizo para borrar nuestros pecados y declararnos justos? Lo hizo por medio de su muerte en la cruz. Otra vez lee el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. En su sangre. El fundamento, lo repito, en todas estos sermones de Romanos por enésima vez, el fundamento de nuestra salvación no son nuestras obras, sino la muerte de Cristo en la cruz, lo que Él hizo. Allí Él se encargó de nuestros pecados, allí canceló la deuda. Murió por ti y murió por mí. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, para que pudiésemos ser declarados justos, para que pudiésemos ser perdonados por Él. Ese principio de la sangre que perdona los pecados, ya está en el Antiguo Testamento. Levítico 17:11, por ejemplo, dice así: la misma sangre hará expiación de la persona. Y en otra parte de la Biblia, en Hebreos también dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y por eso era necesario que Cristo muera. Todo lo del Antiguo Testamento eran sombras, eran imágenes. Hoy día ya no hacemos sacrificios porque nuestro Señor Jesucristo ya murió, ya se sacrificó en la cruz. Y por su sangre somos nosotros curados, sanados del pecado y de la iniquidad. Entonces, si ese obstáculo principal que había entre Dios y nosotros, que era el pecado, ya ha sido removido, ya ha sido quitado, si la culpa por el pecado ya ha sido eliminada, de tal forma que ahora somos declarados justos por Dios, entonces podemos estar totalmente seguros de nuestra salvación final. Ese es el argumento de Pablo. Mira la última frase en el 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Si esto es así, si esta es una realidad para ti hoy, ahora, en el presente, porque tú has puesto tu confianza en Cristo, entonces por Él seremos salvos de la ira. No dice por Él tal vez, posiblemente, probablemente, con algo de suerte, seremos salvos de la ira. No, es una declaración positiva, enfática: seremos salvos de la ira de Dios. Gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, seremos salvos de lo que Juan el Bautista llamaba la ira venidera. Aquí no está hablando de cualquier ira, está hablando de la ira final, aquella que se va a derramar
sobre todos los incrédulos al final de la historia de forma horrible. Mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Viene un día que es el día del juicio final. El día del juicio final. Esto no es algo de las películas, esto no es algo de la literatura, esto no es algo de la imaginación del ser humano, esto es algo que viene de Dios. Habrá el día del juicio final. ¿Y qué ocurrirá? Primera de Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, aquí está hablando de los tesalonicenses, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién es Jesús? El que vino, murió, y quien nos libra de la ira venidera. Y también lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:9, en este mismo libro. Mira, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nada se compara con la ira venidera de Dios, por la cual todos los incrédulos serán lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Esto no es un invento mío o un invento del cristianismo, es lo que dice la palabra de Dios. Creemos que existe un cielo y un infierno, y los incrédulos al final serán lanzados al lago de fuego, si no confiaron en el Señor Jesucristo. Nosotros, en cambio, tenemos esta esperanza de gloria eterna. Ahora, es muy importante que entendamos los tiempos de nuestra salvación. Si hablamos de nuestra glorificación, ¿ya hemos sido glorificados? No, es obvio, todavía. Todavía vivimos en estos cuerpos corruptibles, todavía no vivimos en cuerpos de resurrección. Todavía no somos salvos en ese sentido. Nuestra salvación en ese sentido está incompleta, porque todavía vivimos en este cuerpo. Aún no hemos sido glorificados, pero si hablamos de nuestra justificación, ¿ya hemos sido justificados? Sí, ¿cuándo? En el momento de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ya hemos sido reconciliados con Dios. ¿Cuándo? En el momento de nuestra salvación. John Stott, un pastor, él decía que si alguien nos pregunta si somos salvos, él decía, la respuesta más correcta y más precisa sería decir sí y no. ¿Ya somos salvos? Sí y no. Y les voy a citar su explicación. Él dice así: sí, porque ya hemos sido salvados por medio de Cristo de la culpa de nuestros pecados y del juicio de Dios sobre ellos. Y sin embargo, no, porque todavía no hemos sido librados del pecado que mora en nosotros, ni se nos ha dado un nuevo cuerpo para un nuevo mundo. Ya fuimos justificados, pero todavía no somos glorificados. Nuestra salvación está incompleta, pero es segura. Ese es el argumento de Pablo. Los que fueron justificados serán glorificados. Nosotros estamos en el proceso, pero es seguro ese final. Seremos glorificados. Si Él ya quitó tu pecado, no sufrirás la condenación
de su ira. Entonces, la esperanza de gloria, ¿cuál es? La esperanza de gloria es que seremos salvos de la ira de Dios en el juicio final. Pero no solo eso, sino que seremos glorificados para vivir siempre con Él. Ahora, el versículo 10 nos dice la misma verdad, pero con otras palabras. En el versículo 10 ya no se usa el lenguaje legal, el lenguaje de una corte de justicia, de la justificación, porque esa es la imagen. Ahí está el juez que te declara justo, a ti que eres el acusado. Pero en el versículo 10 ya no está esa imagen, sino que ahora viene la imagen familiar, la imagen personal, la imagen íntima de la reconciliación. No digamos que justificación y reconciliación es lo mismo, no es lo mismo, pero sí son dos figuras que nos muestran cuál es nuestra condición como creyentes. Somos declarados justos, somos justificados, pero también somos reconciliados con Dios. ¿Qué significa la palabra reconciliar? Cuando piensas en la palabra reconciliar, ¿qué viene a tu mente? Seguramente en primer lugar viene un conflicto, ¿no? Una pelea. Porque reconciliar significa hacer la paz entre dos partes en conflicto. Hacer la paz entre dos partes que están en conflicto. En este caso, como dice el versículo, la reconciliación es ¿entre quiénes? En el versículo 10, entre Dios. ¿Y quiénes son los otros? ¿Cómo les llama este versículo 10? Sus enemigos. La reconciliación es entre Dios y sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Nosotros. Nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos enemigos de Dios. Ahora, no veamos aquí la enemistad de una forma unilateral. Yo creo que Pablo tiene en mente no solamente nuestros pecados, que nos enemistan con Dios, sino también tiene en mente la ira de Dios que Él tiene contra aquellos que lo ofenden. Entonces, sí, por un lado estamos nosotros, rebeldes, pecadores, sus enemigos, impíos, que le ofendemos todos los días. Hemos violado sus leyes, pero por otro lado está Dios con ira, molesto contra esos pecadores. Mira lo que dice en Romanos 1:18, ya lo dijimos hace algunos meses, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela, es decir, hoy en el presente, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso está ocurriendo hoy. Tantos hombres que rechazan a Dios y la ira de Dios cae sobre ellos. ¿Cómo? Ya lo explicamos también. ¿Recuerdas? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una vida inmoral, a una mente depravada. Y por eso hay tanta maldad en el mundo. Esa es la manifestación de la ira de Dios. ¿Quieren pecar? Bueno, sigan pecando y sufran las consecuencias de lo que están haciendo. Es lo que dice el Señor. Entonces, ahí está la enemistad. Sí, de nuestra parte, pero también de parte de Dios hacia el pecador. Es necesaria una reconciliación. ¿Y quién hace esa reconciliación? ¿Cómo es posible? Otra vez la misma pregunta. ¿Cómo es posible esa reconciliación entre Dios y sus enemigos? ¿Es que Dios dice, bueno, como yo soy muy bueno, ya pues te voy a perdonar? No. ¿O es por nuestro lado? A ver, Señor, voy a llorar y sí voy a hacer a partir de ahora, voy a cambiar mi vida, voy a hacer todo lo que tú dices. ¿Y ahí empieza la reconciliación? No. ¿Cómo es posible entonces la reconciliación? ¿Qué dice el versículo? Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo.
otra vez la obra de Cristo. No por tus obras, sino por lo que Cristo hizo. Fuera de Cristo, eres enemigo de Dios. En Cristo, eres hijo de Dios. Lo maravilloso entonces es, y esto no es contradictorio, algunos piensan que es contradictorio, pero lo maravilloso es que sí, Dios tiene ira contra el pecador, pero esa ira no anula su amor. Él envió a su Hijo para que muera por los pecadores por amor. Él tomó la iniciativa en la reconciliación del ser humano. Él envió a su Hijo a morir. Y cuando más alejados estábamos de Él, cuando estábamos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Él nos salvó. Es un amor incomprensible, es un amor sublime, es un amor maravilloso. Léelo otra vez para que lo entiendas. Dice la frase: siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Siendo enemigos. En la reconciliación, esa relación de enemistad, de alienación, de separación, de hostilidad, cambia por completo y pasamos de ser sus enemigos a ser sus hijos por la muerte de su Hijo. Entonces, Él es quien hace todo, no eres tú. Así que no te gastes en hacer penitencia, no te gastes en hacer un montón de obras buenas pensando que por eso Dios te va a perdonar, porque no es por nada de lo que tú hagas, sino por lo que Cristo hizo. Él murió por ti y ese es el sacrificio que Dios acepta, no tus sacrificios. Tal vez tú piensas que estás haciendo un gran sacrificio al renunciar a todo para dedicarte a Dios, al llorar por días para agradar a Dios, al hacer penitencia dolorosísima para tratar de agradar a Dios. Dios no ve esos sacrificios. Aún las mejores cosas que tú puedas hacer, para Él son como un trapo de inmundicia. Lo único que Él ve es la muerte de Cristo a tu favor. Ve tus pecados condenados en la cruz y ve la justicia de Cristo que ha sido imputada a tu cuenta y puede decir: sí, te declaro justo. No por lo que tú eres, sino por lo que Cristo hizo por ti. Y así como la justificación es ya, en el versículo 9, ¿recuerdas la palabrita? Ya somos justificados. La reconciliación también es ya, también es ahora. Mira el versículo 11, al final. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Podemos disfrutar de una relación íntima, profunda con Dios, ya no como enemigos de Dios, sino como hijos de Dios. Estamos seguros en su mano, confiamos en Él, es nuestro Padre, Él nos provee, Él nos protege. Pero el punto de Pablo es este: si Dios ya nos reconcilió con Él por medio de la muerte de su Hijo, entonces tienes asegurada la salvación final. Léelo, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados ya ahora, seremos salvos por su vida. Es casi la misma frase del final del versículo 9. Seremos salvos de la ira. Si tú has confiado en Cristo, irás al cielo. Serás glorificado. Serás salvo de la ira de Dios. Y no solamente por su muerte, es muy interesante la frase final del versículo 10. Dice: seremos salvos por su vida. ¿Qué significa eso? ¿Por su vida? ¿No era por su muerte? Sí, pero Él no quedó muerto, Él resucitó. Y nosotros vamos a compartir ese cuerpo de resurrección
que tuvo Cristo, nosotros lo tendremos también, glorificados, viviendo en la eternidad junto con Él. Así que lo mejor está todavía por venir. Lo mejor está todavía por venir. Y estamos seguros que así será. Estamos seguros que sí lo recibiremos, si es que has sido justificado y reconciliado con Dios. El segundo punto es muy breve. El número 2 es este. Por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, por la obra de Cristo, su muerte, por medio de la cual somos justificados y somos reconciliados y somos hechos hijos de Dios, por esa obra, el creyente debe vivir gozándose en Dios siempre. Gozándose en Dios siempre. Mira el último versículo 11. Y no solo esto. Y uno se pregunta, ¿qué? ¿Hay más? ¿Hay más? Ya fuimos justificados, fuimos reconciliados, tenemos la seguridad de salvación, vamos a ser glorificados en el día final. ¿Hay más? Sí, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Algunos piensan, la vida del cristiano es una vida triste, es una vida de sufrimiento, es una vida de aflicción aquí en la tierra. Y el creyente tiene que vivir resignado, tiene que vivir un poco agobiado, pero con la confianza que cuando se muera se va al cielo. Pero eso no es lo que dice aquí el texto. El texto dice, hemos sido justificados, hemos sido reconciliados, nos espera la gloria. Y el versículo 3, sí, vamos a tener aflicciones, va a haber sufrimiento, va a haber muchas pruebas, va a haber mucho dolor. Pero no solamente tienes la seguridad de tu salvación, tienes el gozo que Dios te da para vivir esta vida hoy, ahora, en el presente, con todas las aflicciones, con gozo. Ahora puedes gloriarte en Dios. A eso se refiere con, y no solo esto. Es decir, no solamente tenemos todas estas bendiciones, sino que además de eso, Dios nos da la capacidad de gozarnos. Hoy, de gozarnos en Dios. Pablo aquí está escribiendo a personas como tú y como yo, que somos tentados, que pecamos, que tenemos la tendencia a desanimarnos. Así que Pablo aquí no solamente está estableciendo un hecho, porque parece que estuviera estableciendo un hecho. Él dice aquí, nos gloriamos en Dios. Pero no solamente es un hecho, creo también que es una exhortación. Es como que él está diciendo, debemos gloriarnos en Dios. Porque yo te pregunto, ¿tú eres creyente? ¿Eres cristiano? ¿Has sido justificado? Y si tú me dices, sí, entonces yo te respondo, o yo te vuelvo a preguntar, ¿y te gozas en Dios todos los días? Parece que Pablo estuviera diciendo aquí que los que son justificados serán glorificados y se gozan todos los días de su vida. En un sentido es así, pero también al mismo tiempo me parece que es una exhortación, porque muchas veces nos desanimamos, muchas veces nos deprimimos, muchas veces dudamos, muchas veces caemos en la tentación. Así que esto también podría leerse como deben gloriarse en Dios. No quiero pasar por alto para terminar el énfasis cristocéntrico de todo este pasaje. Tú puedes hacer todas estas cosas y tienes todas estas bendiciones por Cristo, gracias a lo que Cristo hizo. Mira en el versículo 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien
Es decir, por Jesucristo tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Mira el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mira el versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira el versículo 9. Estando ya justificados en su sangre, es decir, por lo que hizo Cristo. Y luego, por Él, o sea, por Cristo, seremos salvos de la ira. Mira el versículo 10. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, es decir, de Cristo. Y al final, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, es decir, la de Cristo. Y el versículo 11 que acabamos de leer, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Todo lo que tú tienes, todas las bendiciones de la salvación, las tienes no por lo que tú hayas hecho, sino por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y hoy día puedes tú gozarte en Dios por todo eso que tienes, y nos gozamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo también. ¿Tú notas aquí cuál es la principal diferencia entre un incrédulo y un creyente? ¿Cuál es la principal diferencia entre un incrédulo y un cristiano verdadero? En el capítulo 1 dice que el ser humano pecador ha rechazado la gloria de Dios, la ha reemplazado por la idolatría. Ama el dinero, ama el poder, ama los juegos, ama el entretenimiento, ama la moda, ama un montón de cosas, menos Dios, porque lo ha reemplazado a Dios, ha rechazado la gloria de Dios. En el capítulo 3 dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el creyente puede gloriarse en Dios, puede darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Por el Señor nuestro Jesucristo. Mi oración es que cada uno de nosotros tenga a Cristo en su corazón. Y al tener a Cristo, que se goce plenamente cada día en Dios, porque nos ha dado una salvación tan grande. Nos ha dado una salvación indestructible. Nos ha dado una salvación absolutamente segura. Ha hecho tanto por nosotros. Así que gocémonos en Él. Vivamos para Él. Démosle la gloria a Él. Sí podemos, porque ahora tenemos su Espíritu. Porque ahora Cristo vive en nosotros. Y Él intercede a nuestro favor también. Y si no eres cristiano, si todavía no tienes a Cristo, sigues siendo enemigo de Dios. Y tal vez tú me dices, pero pastor, yo no odio a Dios. Claro, no lo tomo tan en cuenta en mi vida, porque todos los días yo tomo mis propias decisiones y soy un poco indiferente a Dios, pero yo no odio a Dios. Bueno, la Biblia dice que sí, que eres enemigo de Dios. Si tú no lo tomas en cuenta, si eres indiferente, si tú amas otras cosas más que a Dios, odias a Dios. Eres enemigo de Dios. ¿Cómo puedes reemplazarlo con cosas temporales y vanas? Más bien arrepiéntete y confía en el Señor Jesús para que seas salvo hoy y para que seas salvo de la ira en el futuro también. Vamos a orar para terminar. Todos con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada, pensando en nuestras propias vidas y reconociendo que muchas veces no vivimos con gozo, no vivimos gloriándonos en Dios. No vivimos agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos que pedir perdón. Si tú eres su hijo, confiesa tus pecados
y Él perdonará tus pecados y te limpiará de toda maldad y la comunión será restablecida. Pero tal vez no te gozas en Dios porque no eres cristiano. No vives para Dios, no lo reconoces en tus caminos y en tus decisiones porque tienes otros dioses. Si es así, arrepiéntete, pide perdón, confía en la obra que Cristo hizo por ti. Considérale a Él como tu sustituto, como aquel que recibió el castigo por ti, y dobla tus rodillas delante de Él como tu Señor y tu Salvador. Ahora mismo. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, gracias Señor por el Espíritu Santo que produce convicción en nuestros corazones. Yo te ruego, Señor, que obres ahora, que tomes tu palabra y hables a los corazones. Y en las vidas que sea necesario encaminar, que tú las encamines. Los hijos que sea necesario disciplinar, que disciplines. Que sea necesario animar, que sea necesario consolar, que sea necesario restaurar, que lo hagas. Y también te pido por aquellos que no son tus hijos, que permanecen todavía siendo tus enemigos, que no te toman en cuenta, que son incrédulos, que no les importa la Biblia, que tienen otros dioses, que tienen otros afectos. Te rogamos por ellos. Te pedimos que tu Espíritu les salve, que use esta palabra para que se den cuenta que no están reconciliados contigo y que te necesitan. Humíllalos y dales arrepentimiento y salvación. Gracias, Padre. Confiamos en tu poder soberano. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.